Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con el tema de las derivadas y en particular vamos a ver ahora la regla de la cadena. La regla de la cadena es importantísima, tiene una aplicación fundamental a la hora de calcular derivadas y por tanto hay que dominarla. En los apuntes viene desde un punto de vista bastante teórico. Os recomiendo que sigáis primero este vídeo porque aquí lo voy a hacer desde un punto de vista práctico. Es decir, simplemente vamos a ver los pasos prácticos para aprender a derivar, sin entrar en detalles teóricos. Lo primero es, ¿para qué sirve la regla de la cadena? Pues sirve para derivar funciones que hasta ahora no podemos derivar porque no sabríamos hacerlo con las reglas que tenemos. Hasta ahora, por ejemplo, si yo tenía una función como podría ser x elevado a 2 y me piden que la derive, pues uno ya se debería de haber estudiado la regla de la derivación de potencias y ver que cuando yo tengo que derivar una potencia, x elevado a n derivado, pues la derivada sería n multiplicado por x elevado a n menos 1. En el caso de arriba, pues sería 2 por x elevado a 2 menos 1. En este caso sí que sabría derivar, pero ahora me estoy encontrando con otra, como la que tengo aquí, x más 2 elevado al cuadrado, que no es x elevado al cuadrado, es más complicado. Es como si fuera una función ya de por sí, f, que sería x más 2 elevado al cuadrado. Es decir, que ahora quiero derivar no la variable x elevado al cuadrado, sino una función de x, o sea, x más 2 en este caso elevado al cuadrado. Para eso es para lo que se utilizaría la regla de la cadena. Vamos a utilizar la regla que ya sabemos, normal, pero claro, hay que complementarla con lo que precisamente dice la regla de la cadena. Entonces, para derivarlo, y voy a aplicar dicha regla de la cadena, lo que tenemos que hacer es primero convertir la función que me dan en algo a lo que sí le podamos aplicar la regla que sabemos, en este caso la regla de la potencia. Entonces vamos a llamar f de x a lo que está dentro del paréntesis. Luego esto nos quedaría f al cuadrado y eso es lo que hay que derivar. ¿Y cómo se deriva no la x al cuadrado, sino una f al cuadrado? Pues dice la regla de la cadena que primero derivamos como si la f fuera la x. Entonces esto sería 2 por f. Hasta ahora lo único que he hecho ha sido derivar como si la f fuera la x normal y corriente. Y lo que hay que añadir ahora es la derivada de lo de dentro, o sea, la derivada de lo de dentro del paréntesis, la derivada de x más 2, la derivada de la f. Eso simplemente dice la regla de la cadena. O sea, derivamos respecto de x más 2, respecto de f, y luego multiplicamos por la derivada de f. Ahora sustituimos y eso nos quedaría 2 por f. F hemos dicho que valía x más 2. Y ahora multiplicamos por la derivada de f, que es 1. Pues ya está, el resultado final sería 2x más 4. Esa sería la derivada buscada. Entonces, si uno tiene algo como una función f de x, vamos a ponerlo bien, f de x, elevado a una potencia, por ejemplo 2, y quiere derivarlo, lo que hay que hacer es derivar respecto de f, eso sería 2 por f de x, elevado a 2 menos 1, por la derivada de f. Lo vamos a hacer todavía más general, Si tenemos una función f, ya no voy a poner el paréntesis para no liarnos tanto, y lo tengo elevado a una potencia que ya no es 2, sino una n cualquiera, y la quiero derivar,
se deriva primero respecto de la f como si la f fuera la x, pues esto sería n multiplicado por f elevado a n menos 1, como si la f fuera la x. Y por último siempre se multiplica por la derivada de f. Ya tendríamos ahí una fórmula general para derivar cualquier función elevado a n. Entonces, según lo dicho, ¿cómo sería la derivada de esta nueva función que he puesto aquí? X cuadrado más 2 elevado al cubo, todo eso derivado. Pues en nuestro caso particular, ¿qué sería la f? La f sería lo que está elevado a la potencia, sería x más 2, es decir, nuestra f sería x cuadrado más 2. Pues que esto sería entonces f al cubo derivado, y aplicando la regla de la cadena, pues sería derivo respecto de f, como si la f fuera la x, entonces sería 3 por f elevado a 3 menos 1, que sería 2, y siempre se multiplica por la derivada de la f. Y ahora sustituimos 3 por, como la f vale, aquí lo tenemos, x cuadrado más 2, todo eso al cuadrado, y por la derivada de la f, que sería 2x. Ya tendríamos la solución. Otro ejemplo. Tenemos seno de x al cuadrado y todo derivado. Pues ahora lo que está elevado a la potencia es seno de x. Entonces a ese seno de x lo vamos a llamar f. Entonces lo que tendríamos es f elevado al cuadrado derivado. ¿Cómo se deriva eso según la regla que hemos visto arriba? Pues eso sería simplemente derivamos lo que está entre corchetes respecto de f, que sería 2 por f elevado a 2 menos 1, que sería 1, y por último se multiplica por la derivada de la f. Sustituimos, sería 2 por el seno de x, que sería la f, y ahora hay que multiplicarlo por la derivada de la f. Pero la derivada del seno, como ya espero que sepáis, es el coseno. Por tanto, hemos terminado la derivada. Entonces, a modo de resumen, cuando tenemos una de las reglas normales, vistas hasta ahora, en este caso la regla de la potencia, siempre podemos aplicarle la regla de la cadena y cambiar donde pone la x, poner una f cualquiera. Entonces, si tuviéramos que derivar una f cualquiera elevado a una potencia, es decir, si tuviéramos que hacer f elevado a n derivado, tendríamos que hacer pues la derivada respecto de f, que sería n por f elevado a n menos 1, y por la derivada respecto de x de la f. Y luego sustituimos donde pone f por el valor que tenga y ya tendríamos la derivada, aplicando la regla de la cadena. Esto es generalizable a cualquier otra regla básica de las que ya sabemos, como vamos a ver en un momento. Así, si consideramos esta otra regla elemental que dice que la derivada de e elevado a x es elevado a x, eso ya hay que saberlo. Pues, ¿cómo se derivaría algo de esta forma? E elevado no a x, sino a una f de x cualquiera. Pues si tuviéramos que derivar e elevado a una función, aplicaríamos la regla de la cadena. Y eso sería la derivada de lo que está entre corchete, pero respecto de f, como si la f fuera una x, pues eso sería e elevado a f. Y dice la regla de la cadena que se multiplica siempre por f'. Como ejemplo concreto vamos a hacer la derivada de e elevado a 2x. Claro, no hay una regla que sepamos hasta ahora para derivar eso, hay que aplicar la regla de la cadena. Esto es como si tuviéramos e elevado a una función f y todo eso derivado, siendo la función f 2x. ¿Qué dice la regla de la cadena?
Aquí la tenéis. Dice que esto sería e elevado a f, o sea, la derivada de e elevado a f respecto a f, que es ella misma, multiplicado por la derivada de la f. Y ahora sustituimos, y esto sería e elevado a 2x por la derivada de la f. Nos venimos a f y su derivada es 2. Pues ya tendríamos la derivada resuelta. Vamos a hacer ahora un ejemplo un pelín más complicado. E elevado a logaritmo de x, todo derivado. ¿Cuál sería aquí la f? La f está claro que va a ser logaritmo de x, es decir, nuestra f va a ser logaritmo de x. Entonces tendríamos que hacer e elevado a f y derivado. Ahora aplicamos lo que dice la regla de la cadena, que eso sería e elevado a f por la derivada de f. Veis que siempre se sigue ese patrón. Se deriva respecto de f y se multiplica por la derivada de f. Sustituimos, y esto sería e elevado a logaritmo de x por la derivada de f. Acordaos que era igual a logaritmo de x, era 1 partido por x. Entonces esto será multiplicado por 1 partido por x. Ya tendríamos hecha la derivada. Si ahora cogemos otra de las reglas elementales, por ejemplo la del logaritmo neperiano de x, que nos dice que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido x. ¿Qué pasaría o cómo aplicaríamos aquí la regla de la cadena si tuviéramos que hacer la derivada no del logaritmo de x, sino de una función f cualquiera? Entonces, dicha regla de la cadena diría que eso es igual a la derivada de lo de dentro del corchete respecto de f, que sería 1 partido f, en vez de 1 partido x, como estoy derivando respecto de f, sería 1 partido f por siempre lo mismo, por la derivada de la f. Es decir, que sería f' partido por f. Esto serviría para derivar logaritmos neperianos de una función, como por ejemplo la siguiente. Ahí tenemos logaritmo neperiano de x cuadrado más x. Yo sé la regla para derivar logaritmo de x, pero no de una función. Lo que tengo que aplicar aquí es, por supuesto, la regla de la cadena, que me dice que si tengo que la f es lo que está entre los corchetes, o sea, la f va a ser x cuadrado más x, entonces, si quiero hacer su derivada, tendría que hacer la derivada del logaritmo neperiano de f. Y según la regla de la cadena, eso sería f' partido por f. O sea, habría que coger f' y dividirlo por f. Pero f es lo que está entre paréntesis, acordaos. Entonces su derivada sería 2x más 1. Y abajo la f, que es x cuadrado más x. Ya tendríamos aquí la derivada. Otro ejemplo, logaritmo neperiano de x cubo menos 2 derivado. Pues la f siempre lo que está entre paréntesis. O sea que la f sería x cubo menos 2. Y dice la regla de la cadena que eso sería, según hemos visto aquí arriba, la derivada de la f, que sería 3x cuadrado, partido la f, que sería x cubo menos 2. Otro ejemplo, derivar logaritmo neperiano de 1 partido x. Pues igual, como no es logaritmo neperiano de x, no puedo aplicar directamente la regla que tengo aquí arriba, de 1 partido x. Entonces, vamos a llamar f a 1 partido x, lo que está entre corchetes. Luego tendríamos que hacer la derivada del logaritmo neperiano de una función f. Aplicamos la regla de la cadena, la que tengo aquí arriba. Y eso sería f' partido por f. Y eso nos llevaría a lo siguiente. Habría que derivar f, fijaos, esto es lo mismo que x elevado a menos 1, entonces f' sería menos 1 por x elevado a menos 1 menos 1 menos 2.
Esto sería menos 1 partido x cuadrado. Lo sustituimos arriba y nos quedaría menos 1 partido x cuadrado partido por f, que era 1 partido por x. Y esto sería menos 1 partido x. Vamos viendo entonces que cada una de las reglas elementales que hasta ahora sabíamos para derivar, mediante la aplicación de la regla de la cadena, va dando lugar a una serie de reglas más generales. Entonces podríamos hacer una tabla en la que tenemos la regla cuando la f vale x y la regla cuando tenemos una f cualquiera. Y así es como habría que aprenderse la tabla de las derivadas. Más reglas elementales. Pues por ejemplo, sabemos que la derivada de seno de x es el coseno de x. Esto entonces nos llevaría, si aplico la regla de la cadena, a lo siguiente. Si tuviéramos que derivar el seno no de x, sino de una función f de x cualquiera, si tuviéramos que derivar esto de aquí, la regla de la cadena diría: derivamos lo de dentro del corchete respecto de f, y sabemos que la derivada del seno es el coseno, luego esto sería coseno de f, y por último, y como siempre, se multiplicaría todo por la derivada de la f, que es, como veis, la regla general. Siempre se deriva respecto de la f y se multiplica por la derivada de la f. Veamos aquí un ejemplo. La derivada del seno de 5x. Como no es la derivada de seno de x, no puedo aplicar la regla elemental, que sería el coseno, sino que tengo aquí una función f que sería 5x. ¿Qué dice la regla de la cadena? Que esto sería la derivada, esto sería, primero voy a poner la f, sería seno de f derivado, y eso sería la derivada de lo que está entre corchetes respecto de la f, como la derivada del seno es el coseno, coseno de f, y todo eso multiplicado por f'. Sustituimos y derivamos. Coseno de f, pues sería coseno de 5x. Y la derivada de f', como f es 5x, su derivada es 5. Pues ya tendríamos aquí la derivada. Y de esta misma forma, repito, para cada derivada elemental, o sea, derivada de cosas que sean solo la x, tenemos una derivada de funciones f. Aquí he puesto para coseno y para la tangente. En los apuntes al final tenéis una tabla donde vienen todas. ¿Veis? Aquí tenéis la tabla final, resumen del tema de derivadas, la que primero aparecen las derivadas de las operaciones, de la suma, de la resta, del producto, del cociente. Veis también aquí la derivada de la composición, o sea, la regla de la cadena. Aquí está expresada de forma más rigurosa. Algo también muy interesante, que es la derivada de la función inversa. Tenéis aquí la derivada de la función inversa. La derivada de la función inversa es simplemente 1 partido la derivada de la función. Luego es muy sencillo hacer la derivada de una función inversa. Y luego viene ya la tabla de las derivadas, donde hay 2 columnas. ¿Veis? En la primera columna aparece, que sería esta de aquí, en la primera columna, esta de aquí, esta primera columna, aparecen las derivadas cuando aquello respecto de lo que se deriva es la x. Son las reglas elementales que hasta ahora sabíamos. Y en la segunda columna viene esa misma regla aplicándole la regla de la cadena, lo que nos permite ya derivar no respecto de la x, sino respecto de cualquier función. Entonces ahí tenéis la regla de la potencia, que es la que hemos visto antes,
ahí la tenéis expresada, la regla de una exponencial, que no tiene por qué ser la base el número e, sino un número a cualquiera, es exactamente igual, y así las podéis ir viendo todas. Entonces, sabiéndose la primera columna, el saberse la segunda columna es muy sencillo. Simplemente donde pone x, se pone f de x y luego se multiplica por la derivada de f. Luego, sabiéndose la primera columna, que ya deberíamos saberla, saberse la segunda es muy sencillo. Entonces, ya para terminar, os recomiendo que hagáis los ejercicios que voy a enviar. La teoría, podéis leeros los apuntes, sin embargo, lo que realmente importa es saberse esta tabla y aplicarla a casos concretos. Eso sí, de los apuntes, no veáis todavía la pregunta 3.2.11, que es la derivación logarítmica. Eso vamos a darnos un tiempo hasta que asimilemos bien lo que es la regla de la cadena y después ya, para ir terminando casi que el tema, casi que esta pregunta número 3, veríamos esa derivación logarítmica. Bueno, pues un saludo a todos, espero que estéis bien y nada, adelante.